Hola amigos, con el tema de hoy continuaremos analizando los argumentos que Pablo poco a poco fue presentando para dejar más que claro que la salvación es solo por la fe, aparte de las obras de la ley, porque en realidad este es el punto de su carta a los Gálatas. El tema de esta semana se titula De esclavos a herederos y se basa en Gálatas capítulo 3, versículos 26 hasta el capítulo 4, versículo 20. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Lo primero que Pablo les presentó a los Gálatas fue su admiración y extrañeza por cuán pronto habían desechado el mensaje de salvación por la fe para volverse a las enseñanzas judaizantes que avalaban la salvación por las obras. Para ello, argumenta que su evangelio le fue revelado directamente por el Señor Jesús. Luego, para darle más solidez a sus argumentos, recurre a las Escrituras, citando varios textos del Pentateuco tenidos en alta estima por los judíos. En este sentido, el referente es Abraham, de quien los judíos eran descendientes directos y con quien Dios había hecho un pacto cuya principal promesa era el Mesías o Salvador del mundo. En este punto, argumenta que Abraham recibió las promesas por la fe y no por la ley, y que la fe le fue contada por justicia, es decir, fue justificado por la fe. Para no dejar confusión, explica cuál es el papel de la ley. Para ello, utiliza las metáforas del carcelero y del tutor de menores, explicando que la función de la ley es llevarnos a Cristo, en quien tenemos la salvación. Con los textos del presente estudio, continúa explicando el papel de Cristo y se concentra en la condición del ser humano usando otras figuras literarias tales como la del niño heredero, la esclavitud y la adopción de hijos. Veamos entonces cuál es el mensaje que Pablo transmite a través de estos versículos. Recordemos que en Gálatas capítulo 3 y versículo 24, Pablo había dicho que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No olvidemos que el ayo era un esclavo que tenía bajo su cuidado para enseñar y guiar a un niño que era libre, que por su condición de ser menor de edad necesitaba el apoyo y guía de una persona mayor. Y esa función cumplía la ley. Y en el versículo 25 explica que venida la fe, es decir, venido Cristo, como explicamos en la lección anterior, ya no estamos bajo ayo, es decir, como un hijo menor al cuidado de un esclavo, pues ahora todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nos dice el versículo 26. O sea, una vez que vino Cristo, somos considerados como hijos adultos y no como menores bajo el cuidado de un tutor. ¿Queda claro? Lo explico con otras palabras. La promesa de salvación o justificación siempre fue por la fe. Nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, el papel de la ley fue un medio de salvación. La ley cumplía el mismo papel que un ayo. El papel del ayo era guardar al niño bajo su cuidado. Del mismo modo, el papel de la ley era guiar al pecador a Cristo. Pero una vez que vino el cumplimiento del tiempo, nos dice el versículo 24, y Cristo vino a este mundo para obrar nuestra salvación, ya no estamos bajo ayo en el sentido espiritual. No estamos en la condición de un niño. Es como decir que hemos alcanzado la edad adulta. Ahora se ha revelado plenamente y sin lugar a dudas que la salvación es por la fe. De modo que ahora somos hijos de Dios, adultos en nuestra experiencia espiritual. Y esta experiencia se alcanza por la fe en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que su relación con la ley ha cambiado y que aquellos que se acercan a Cristo por la fe ya no son menores, porque ahora son hijos adultos de Dios. Es interesante notar que la frase hijos de Dios del versículo 26 nos evoca a la designación especial que se les dio a los israelitas en el Antiguo Testamento, y ahora cuando Pablo la usa para referirse también a los gentiles, lo que pretende es remarcar que también los no judíos
pueden disfrutar de esa relación especial con Dios que había sido exclusiva de Israel. Y todo esto solamente por la fe en Cristo Jesús. En los siguientes versículos, Pablo continúa enfatizando la importancia de esta relación con Cristo, la que por una parte derriba toda barrera racial y por otra a todos nos considera herederos de las promesas hechas en su momento a Abraham. Los versículos 28 y 29 dicen: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Según Pablo, el punto especial de nuestra nueva relación con Jesús es el momento del bautismo, acto público y visible que expresa nuestra aceptación de Jesús como Salvador y donde unimos nuestra vida con Cristo. Varias metáforas se usan para explicar esa experiencia, pero aquí Pablo lo considera como estar revestidos de Cristo. El texto dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Comentando este texto, Fran Matera escribió que Pablo considera que el bautismo es el momento en el que Cristo, como un manto, envuelve al creyente. Y esta figura nos recuerda, como dice la Biblia, al manto de justicia que se les otorga a todos los creyentes como símbolo de la justificación por la fe. Cuando Pablo llega al versículo 29, continúa con la explicación colocando el ejemplo del heredero. Dice que todos aquellos que se acercan a Cristo llegan también a ser herederos de la promesa hecha a Abraham. Pero ahora la explicación la hace desde otro punto de vista. En el capítulo 3 plantea el ejemplo de un niño guiado por un esclavo. Pero en el capítulo 4 asemeja al niño, aunque heredero, a un esclavo. En el versículo 1 dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y como ya lo había expresado en el capítulo 3 y versículo 24, también en el versículo 2 vuelve a decir que por ser niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y en el versículo 3 concluye diciendo que así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En este texto encontramos por lo menos 3 ideas que es necesario clarificar. Número 1, cuando éramos niños. Número 2, cuando estábamos en esclavitud. Y número 3, los rudimentos del mundo. La expresión cuando éramos niños, como ya hemos explicado, obviamente se refiere al periodo antes de la cruz, al periodo del Antiguo Testamento, donde los judíos estuvieron sometidos a la ley como un esclavo está sometido a su amo. Dios les exigía que cumplieran los preceptos legales como se espera que un menor de edad obedezca a sus tutores. Es por eso que Pablo queda tan extrañado al punto de llamar a los gálatas de insensatos, porque querían volver a ese estado de servidumbre, pues nunca podrían liberarse de la condenación que era lo único que le ofrecía la ley. Y apreciados amigos, no tenemos que admirarnos hoy porque todo el que confía en sus propios esfuerzos para salvarse está en la misma condición de esclavitud en que estuvieron los judíos de los tiempos del Antiguo Testamento, como estuvieron los gálatas mientras se sometieron a los judaizantes. Cualquier deber que uno mismo se imponga o que sea ordenado por una autoridad eclesiástica da como resultado esclavitud espiritual, si ocupa el lugar de la fe en Dios y de sumisión a su voluntad. La expresión rudimentos del mundo es la traducción de la palabra griega estoieia, que al principio significó
cosas colocadas en hileras y posteriormente se usó para designar el alfabeto porque sus letras estaban escritas en una hilera, A, B, C, etc. El apóstol Pedro empleó esta palabra para referirse a los elementos básicos que componen el mundo y el universo. Y Pablo, tanto aquí en Gálatas como en el libro a los Colosenses, la emplea para referirse a los rudimentos del conocimiento. Así que el uso que le da Pablo aquí en Gálatas 4:3 es el equivalente a los tutores y curadores de Gálatas capítulo 4 y versículo 2. En otras palabras, Pablo se refiere al ABC de la religión y a sus preceptos como las instrucciones elementales acerca del plan de salvación. La ley era solo el ABC de la verdad revelada, adaptado a la comprensión de los niños espirituales. Según Pablo, el sistema ceremonial y sus reglamentos aparecían ahora después de Cristo como débiles y pobres. El versículo 9 dice, «Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?» Recordemos que las reglas ceremoniales les fueron dadas por Dios a un pueblo sumamente ignorante que acababa de salir de la esclavitud. Y los servicios del santuario fueron simplificados de modo que pudieran comprender su significado. Dios nunca tuvo la intención de que los judíos quedaran satisfechos con ese enfoque elemental del gran tema de la redención. Las ceremonias y los sacrificios no eran sino sombras o símbolos. Nunca hubo el propósito de que ocuparan el lugar de la verdadera confesión y del verdadero abandono del pecado, ni menos el lugar de Cristo como Salvador. Pablo está diciendo que el periodo del Antiguo Testamento, con sus leyes y sacrificios, era meramente un evangelio elemental que esbozaba las bases de la salvación. Por lo tanto, por más importantes e instructivas que fueran las leyes ceremoniales para Israel, solamente eran una sombra de lo que habría de venir. Nunca tuvieron la intención de ocupar el lugar de Cristo. Así que es muy probable que la expresión rudimentos del mundo, del versículo 3, podría traducirse como principios religiosos básicos o elementales para la raza humana respecto al plan de salvación antes de que viniera Cristo, hasta que llegara el momento establecido por Dios para revelar plenamente la salvación a través de Jesús. Es así como en el versículo 4 Pablo dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Así es que lo que Pablo está diciendo es que antes de la venida de Cristo, la condición del ser humano era la de un niño necesitado de guía y dirección, que en nada difería a un esclavo, pero a través de la redención de Cristo se recibe derechamente la adopción de hijos con todos sus privilegios subyacentes, es decir, se deja la condición de esclavos. Y esta relación es tan estrecha que ahora el creyente puede dirigirse a Dios con las palabras tan íntimas como son Abba, Padre, que en nuestro idioma significa papito. ¿Y por qué? Porque el versículo 7 dice que ahora ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, entonces también somos herederos de Dios. Y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy significativo la analogía de la adopción que usa Pablo, porque entre sus implicancias la adopción garantiza importantes aspectos, tales como, número 1, el hijo adoptado
se convierte en el hijo verdadero de quien lo adopta. Número 2, el adoptante acepta criar al hijo como es debido y atender sus necesidades de alimento y abrigo. Número 3, el adoptante no puede repudiar a su hijo adoptado. Y número 4, la adopción establece el derecho a la herencia. Lo grandioso de todo esto, amigos, es que si estos derechos están garantizados en el ámbito terrenal, cuánto mayores son los privilegios que tenemos como hijos adoptados de Dios. Pablo termina su argumento exhortando a los Gálatas y también a nosotros a través de una pregunta retórica a no volverse a los rudimentos del mundo, es decir, al evangelio básico enseñado a través de las leyes ceremoniales, pues ahora ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. El versículo 9 dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras, ¿cómo es posible querer regresar al ABC del Evangelio después de que Cristo ha traído la plenitud de la salvación? Esto es como si el hijo adulto, en la analogía de Pablo, quisiera volver a ser menor. Estimados amigos, como resumen de esta lección podemos decir que, número 1, por la fe en Cristo, todos somos hijos de Dios. Número 2, que al bautizarnos somos revestidos por Cristo. Número 3, que en Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos e hijas. Número 4, como hijos de Dios tenemos acceso a todos los derechos y los privilegios que conlleva una relación de familia como esa. Y número 5, que relacionarnos con Dios solamente sobre la base de reglas y normas sería muy necio, pues sería como un hijo que desea renunciar a su posición y herencia para convertirse en esclavo. Esto es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga y les guarde y les llene de paz al conocer y experimentar sus benditas promesas. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en un próximo estudio de la Palabra de Dios.